Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo esta enseñanza que le denomino frío o caliente. Y vamos a iniciar leyendo Apocalipsis 3:16, donde dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras hablando al pueblo de Laodicea. Este lugar era un lugar que se ubicaba en un valle y tenía canales que llegaban desde muy lejos de agua caliente y agua fría, pero era un tramo muy largo el que recorría, de tal manera que cuando llegaba a esta ciudad ya no era ni caliente ni fría, sino tibia. Pero esto además causaba muchas impurezas de calcio, de tal manera que cuando la gente tomaba de esta agua, algunos obviamente se enfermaban y vomitaban. Por eso cuando se les dice esta palabra, para ellos tenía mucho sentido el que no fueran caliente ni fueran frío, sino que les estaba diciendo de la tibieza. Pero el problema aquí es que no era solamente esto que el Señor les hablaba en cuanto a las aguas que llegaban aquí, sino que era un estado espiritual en el que vivía esta gente, de tal manera que el Señor les dice a ellos, no que solo tenían este tipo de agua, que obviamente canalizaban desde muy lejos en temperatura caliente y fría, pero al llegar ahí estaba tibia. Era un estado espiritual de ellos, de tal manera que a ellos es a quienes le dice el Señor: tú eres así, tú eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. El agua tibia no es lo suficientemente caliente para tener una ducha agradable y no es lo suficientemente fría para beberla. De hecho, si uno bebe esta agua tibia puede enfermarse del estómago. Aún este pensamiento bajó al corazón del hombre, pues hay llaves para agua fría y para agua caliente, nunca para agua tibia, porque es como si esta agua no se ha definido qué es, si es caliente o es fría. Y le pregunto, ¿te gustaría tomar un café en tiempo de frío con agua tibia? ¿O te gustaría tomar agua de limón en tiempo de mucho calor con agua tibia? Tanto el agua fría como la caliente tiene su finalidad, tiene un propósito. Ahora, es como un camino, o vamos o venimos. No podemos estar indefinidos en medio. ¿Por qué? Porque esto puede causar que incluso los que van de camino y los que vienen de camino puedan lastimarte o chocarte o golpearte. Por eso es importante saber cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta, y cuando Dios les está diciendo a la Odisea, no eres tibio, no eres caliente ni frío, sino tibio, es decir, no sabes lo que estás haciendo, pero peor aún, cuando se cree que sí está uno haciendo lo correcto, cuando uno mismo cree que uno está haciendo lo que tiene que hacer, porque mire lo que le sigue diciendo el versículo que sigue, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú, le dice el Señor, eres un desventurado, eres un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Es decir, que ellos pensaban que estaban bien, ellos pensaban tal vez que estaban en condición de agua caliente o de agua fría, pero estaban en una tibieza, y esta tibieza es una actitud de decir: yo no tengo necesidad de nada, dice aquí, y de ninguna cosa tengo necesidad, incluyendo a Dios, porque ellos pensaban que tenían lo que necesitaban y que estaban enriquecidos, que ellos tenían todo lo que requerían y que no necesitaban de nadie. Pero Dios les muestra su condición y les dice: ¿sabes qué? Tú no eres rico. Les dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque una persona así es una persona que no conoce su meta, su rumbo, su propósito. Y por eso vuelvo a poner aquí: ¿te gustaría bañarte con agua tibia en tiempo de mucho frío y con agua o con agua caliente?
¿Cuál sería tu decisión? ¿Bañarte con agua tibia en un tiempo muy frío o con agua caliente? Sería, yo creo, algo muy desagradable ducharse, bañarse con agua muy tibia cuando hace mucho frío. Necesitamos encontrar el propósito de Dios en nosotros, en nuestra vida, sea como agua fría, es decir, para traer refrigerio en tiempos de calor y sequedad, es decir, en tiempos de tribulación, para aquel que necesita aquella palabra específica. Nosotros podemos ser como esa agua fría en ese tiempo de refrigerio, o agua caliente que reconforta en tiempos de frialdad y apatía, pero que debemos de definirnos y saber cuál es nuestra meta, pero primeramente ver nuestra condición. No podemos nosotros decir, no, yo no tengo necesidad de nadie ni de nada, yo puedo hacer las cosas yo solo, porque así estaba el pueblo de la Odisea, de tal manera que Dios le dice, arrepiéntete, arrepiéntete y sé celoso. Es decir, ubica realmente cuál es el propósito que tengo contigo y no andes haciendo cosas que no debes de hacer, o no pienses que no tienes necesidad de nadie. Así que nosotros debemos de estar en esta condición. Ahora, en Juan 4:6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahora, nuestro Señor Jesucristo mismo en una ocasión, cansado del camino, se sentó junto a este pozo. ¿Y qué le dijo a esta mujer? Dame de beber. Sabe que Dios, nuestro Señor, en ocasiones nos va a pedir de beber, pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de agua nosotros ofrecemos? ¿Qué tipo de agua somos nosotros? ¿Agua dulce, agua amarga, agua caliente, agua fría? Es decir, que en el momento y en el tiempo específico que vivimos necesitamos saber qué tipo de agua yo puedo dar para poder estar ubicado en el tiempo específico que estoy viviendo. De tal manera que esto es lo que Dios desea para nuestra vida, que no seamos como este pueblo de la Odisea, que dice el Señor, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, por cuanto tú no estás viendo tu condición, no la ves, y tú piensas que estás bien, y no haces ni una ni otra cosa de la manera correcta, sino que estás ahí en medio y no sabes que el propósito que yo tengo no es en el que tú piensas que estás bien. Entonces Dios nos llama a que podamos nosotros ser, estar definidos y poder ser de bendición para aquellos que nos rodean. Así que espero que esta palabra, este pensamiento sea de bendición para tu vida, que Dios te bendiga y hasta la próxima.